Hace 25 o 30 años el New York Times titulaba Medellín la ciudad más peligrosa del mundo. Y hoy el New York Times en 2 años puede sacar 3 titulares que diga Medellín la ciudad imperdible. Tenemos indicadores mejores que Washington, que Miami, que Chicago, que muchas ciudades de Europa o de Estados Unidos. Somos el país de moda en este momento. Tenemos una generación de unos periodos de alcaldes y gobernadores maravillosos, líderes, vienen volando, que ya saben qué es lo que hay que hacer. Algunas personas en medio de su desconocimiento se atreven a hablar de que hay una burbuja inmobiliaria. Hoy si sumáramos las obras del sector privado y las obras del sector público, podemos hablar de más de 2.000 obras. En el mundo hay más plata que proyectos. Hola amigos inversionistas, el día de hoy tenemos un podcast espectacular con Eduardo Loaiza, el gerente de Camacol Antioquia. Vamos a estar hablando sobre todas las dinámicas que se están dando en la región, porque Medellín y Antioquia están de moda, porque tanto los turistas extranjeros como los nacionales quieren visitar la ciudad, muchos se quieren quedar, y el efecto que esto tiene gracias a todas las obras de infraestructura, las políticas locales y el efecto que esto está teniendo en la dinámica de construcción, y para nosotros como inversionistas cómo podemos sacar el máximo provecho sabiendo que Medellín está de moda y lo va a seguir estando. Así que no se lo pierdan, este podcast está buenísimo. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. Hoy con un invitado de lujo, Eduardo Loaiza, el gerente de Camacol Antioquia, que nos va a acompañar hoy. Vamos a hablar sobre las grandes oportunidades que está presentándose en este momento en Antioquia, en Medellín, en la región, porque podemos pensar que estamos de moda, pero no es una moda pasajera, sino que realmente hay una cantidad de fundamentales que nos hacen pensar que Medellín va a continuar y Antioquia en esa escalafón, en esa posición donde muchas personas quieren venir a vivir acá y muchas personas también quieren venir a invertir. Así que en un momento ya vamos a dar inicio a este podcast. Recuerden también lo que siempre decimos: para comprar solamente se requiere dinero, pero para invertir se necesita conocimiento. Por eso es que estamos acá. Eduardo, bienvenidos a nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación y seguramente nos vas a estar compartiendo mucho del conocimiento que ustedes tienen y por qué efectivamente hay una buena razón para seguir invirtiendo en Antioquia y en Medellín. Juan, un saludo muy especial a todos tus amigos inversionistas y muchas gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Hoy Medellín está de moda y Antioquia también, pero en parte porque está en crecimiento, en desarrollo. Hoy si sumáramos las obras del sector privado y las obras del sector público, podemos hablar de más de 2.000 obras de construcción y desarrollo que van a mover el empleo, mueven la economía, transforman el paisaje, transforman el territorio. Y cuando un departamento, una región está en obra, se valoriza, claro, está en transformación, se llena de oportunidades. Eso mueve la economía. Este año el país va a crecer en el PIB cerca del 2,4%. Antioquia va a crecer más del 3%. Y uno de los jalonadores o locomotoras jalonadoras de la economía antioqueña va a ser la construcción y todas esas inversiones del sector público. Estamos en los segundos años de los gobiernos locales, en donde ya saben qué hacer, ya tienen sus coaliciones, sus planes de desarrollo, su primer presupuesto, su primer plan de inversiones, ya llevan más de un año estructurando los proyectos, ya los tienen financiados y por lo menos tienen con qué arrancar. Entonces ya a partir de este segundo semestre del segundo año, eso es histórico, empieza un pico grande de contratación y de sacar obras, pero justamente en este momento Antioquia tiene la inversión más alta de la historia, en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín y en muchos municipios. En los planes de desarrollo de Antioquia, el 100% de los 125 municipios tiene proyectos de ejecución de obra de infraestructura urbana o edificaciones institucionales, colegios, hoteles, espacio público, vías, el 100% de los municipios. El 95% de los municipios, más de 100, metas en materia de vivienda. Entonces se junta todo ese momento con tasas de interés que vuelven a ser atractivas. Tenemos tasas de interés de crédito hipotecario para los compradores en junio del 2023, hace solo 2 años y 2 meses, del 18%. Estamos hablando de tasas del 10-11%, eso hace la diferencia. En clase media hoy ya se puede comprometer en la primera cuota del crédito hasta el 40% del ingreso familiar. No se podía, solo hasta el 30%. O sea, alguien que le ha negado el crédito en febrero, hoy ya es sujeto de crédito. Buenísimo. Estamos
viviendo un ciclo de Medellín y la región moda en el mundo. Hace 25 o 30 años el New York Times titulaba Medellín la ciudad más peligrosa del mundo. Estos días en un evento el alcalde mostraba los indicadores de inseguridad. Tenemos indicadores mejores que Washington, que Miami, que Chicago, que muchas ciudades de Europa o de Estados Unidos. Y hoy el New York Times en 2 años puede sacar 3 titulares que diga Medellín la ciudad imperdible, la que no se puede dejar de visitar. Pero realmente no es solo Medellín. Quien viene a Medellín no es como el que va a Venecia, en Italia. Va a Venecia y va a los canales y a un museo. No tiene más que hacer. Aquel que viene a Medellín va a Santa Fe de Antioquia, va a Jericó, va a Jardín, va a la Piedra del Peñol, va a Río Claro. Tiene mucho para dónde ir. Entonces, cuando hablamos de Medellín, es en buena parte de Antioquia que la gente viene. Y al país no entraban más de 400.000 visitantes extranjeros o residentes en el exterior hace 20, 25 años. El año pasado a Medellín y a esta región ingresaron 1.300.000. Este año íbamos para 1.800.000 y finalmente vamos a terminar en los 2 millones, porque las cifras de los primeros 6 meses superamos los 900 y pico de mil de visitantes extranjeros o no residentes en Colombia. Entonces eso es un montón de oportunidades. Increíble. En el comercio, en el transporte, en salud, en hoteles, en restaurantes, en construcción, en alojamiento, en todo. Increíble, increíble. Sabes que yo también he tenido la oportunidad de poder presenciar, obviamente eso de primera mano, y seguramente vos también y muchas personas que nos escuchan, y es que cuando yo viajo mucho a Panamá, viajo a Punta Cana, viajo a Estados Unidos, y en los vuelos de regreso, pues obviamente uno pone atención con quién estaba viajando de regreso, y es eso repleto de gringos, de dominicanos, de panameños, y uno pues de pronto en su falta de conocimiento uno ven y un panameño ¿a qué se viene a Colombia? Y son felices en Colombia, o sea, les encanta Colombia porque de pronto en Panamá algunas cosas no encuentran tantos atracciones, no encuentran mucho que hacer, y cuando vienen acá a Medellín y en Colombia también en general, pues encuentran muchas actividades, encuentran una actividad gastronómica muy interesante, y lo mismo los americanos. Yo estaba haciendo una transacción en el Chase en Miami, y cuando me escucharon, pues vieron mi pasaporte, usted es de Colombia, qué bien, me encanta Colombia, fui hace 6 meses, quiero viajar de nuevo. En un Uber allá en Miami también la persona que me estaba llevando era un dominicano radicado allá en Miami, y me decía, me encanta ir a Colombia porque es que con lo que pasé en Colombia, el año pasado fui a Costa Rica, solamente me alcanzaba para estar 2 o 3 días en Costa Rica, pero con esa misma plata puedo estar toda una semana en Colombia. Entonces, cuando uno ve esas historias con las personas con que uno regresa y que uno tiene la oportunidad de interactuar, realmente es innegable. Somos el país de moda en este momento. Muchas personas quieren venir a vivir acá, o venir a pasear, algunos se quieren quedar a vivir porque les gusta mucho lo que ven, y eso dinamiza mucho la economía y le da un empuje muy, muy, muy importante a todo lo que se viene dando en nuestras regiones. Y yo sé que vamos a hablar hoy de Antioquia, pero no quiero perder la oportunidad porque yo sé que estás también muy conectado con lo que está pasando en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, y hay una dinámica que yo veo muy interesante de esos líderes mandatarios regionales por sacar adelante cada uno de sus ciudades, de sus departamentos, y de alguna forma tratar de hacerle el quite como a algunas situaciones que se ven a nivel nacional que ellos dicen no podemos limitarnos a lo que se está dictando desde otra parte, vamos a sacar adelante nuestras regiones. Cuéntanos un poco lo que has percibido y has visto también en otras regiones, y hacemos ya más profundidad sobre lo que está pasando actualmente en Medellín. Juan, afortunadamente hoy el soporte del país está en lo local y en lo regional. Súper. Tenemos una generación de unos periodos de alcaldes y gobernadores, pero principalmente de alcaldes maravillosos, líderes, ejecutores. Algunos de ellos repiten alcaldías. Entonces ya hicieron, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla, Char, el alcalde de Medellín y otros alcaldes, ya tuvieron unas primeras alcaldías donde aprendieron qué hacer y cómo hacerlo. Entonces estas administraciones ya no están en el primer y segundo año de su segundo periodo, sino que es el año 6 de la administración.
vienen volando, que bueno. ya saben qué es lo que hay que hacer. El gobierno nacional desbarató el programa Mi Casa Ya. Entonces los alcaldes y en lo regional se crearon programas propios de subsidios para reemplazar los subsidios del gobierno nacional que no llegan a las regiones, para que las familias de menos recursos o menos ingresos, hasta de 4 salarios, que nunca fueron beneficiarios de un subsidio, que nunca han tenido una vivienda, no son propietarios de una vivienda, no tuvieran la frustración de haber contado con una carta que les decía: usted se agarra un subsidio del gobierno nacional, y ahora que le iban a entregar la casa, no, pero no tengo la plata, les incumplimos. Entonces, para evitar esa frustración, los alcaldes de las principales ciudades del país se han echado la mano al drill, han hecho un esfuerzo fiscal y presupuestal importante. Las gobernaciones, por ejemplo, la gobernación de Antioquia ha hecho un esfuerzo enorme, gigantesco, con distintas modalidades de subsidios, y eso ha podido compensar y mitigar el impacto de la falta de apoyo del gobierno nacional en materia de vivienda social. Adicionalmente, usted pone a repasar Bogotá: vías, intercambios, metro, espacio público, crecimiento de ciudad, renovación urbana. Cali, renovación urbana, espacio público, inversión social. Medellín, hoy estuvimos en un evento con el alcalde y presentó obras por más de 6.3 billones de pesos y no las alcanzó a presentar todas. O sea que si presenta el resto, vamos a pasar de 8 billones de pesos en inversión física. Cemento, vidrio, acero, pintura, colegios, equipamientos deportivos, de salud, intercambios viales, espacio público, jardines infantiles. Bucaramanga también trabajando muy bien el tema verde, ciudad sostenible y la vivienda social. Barranquilla con una transformación enorme de crecimiento urbano. Barranquilla es de las ciudades que más se ha transformado positivamente en los últimos años, un cambio positivo. Mirar hacia con el malecón hacia el río. En Montería, el alcalde mirando la ciudad hacia el río Sinú. En general, el alcalde de Manizales es un líder que se ganó un premio internacional estos días. Pereira también, Armenia. No, en general uno se llena la boca porque nosotros somos invitados por muchas regiones a sus eventos, o lo invitamos a esos gerentes regionales o compartimos en esos espacios qué está pasando en cada región, para advertir un riesgo que de pronto se tiene en alguna región que no nos vaya a pasar, o viceversa, para aprender, para hacer aprendizajes inspiradores de buenos ejemplos y modelos de trabajo articulado entre sector público y sector privado, que Medellín y Antioquia en particular es un modelo. Entonces, hoy el país está soportado en las regiones, en esa dinámica económica, en esa dinámica social, en esa transformación urbana, en ese trabajo articulado entre sector público y sector privado, y en esas inversiones con carácter social, pero que son inversiones económicas que mueven la economía, mueven el empleo y van a generar confianza en la región. O sea, el país hoy está en transformación, está en cambio, está en inversión desde las regiones y desde los municipios y de las alcaldías. Qué bueno, me encanta saber eso. Y de acuerdo a esto, ya para antes de ahondar y entrar en lo que está pasando en Medellín y Antioquia particularmente, algunas personas no saben qué es Camacol. Me gustaría que tú los contaras qué es Camacol, porque pues hay varias regionales. Es importante para mí, una prenda de garantía es cuando recomiendo una opción de inversión, siempre busco que sean constructoras, desarrolladores que estén afiliados al gremio. ¿Y por qué es importante eso? Gracias, Juan. Camacol es la sigla de Cámara Colombiana de la Construcción. Nosotros representamos a Camacol Antioquia, o sea, nuestro departamento. Camacol tiene presencia en 19 regiones del país, donde está el 90% de la actividad edificadora. El gremio a nivel nacional nació en octubre del año 1957 aquí en Medellín. O sea, en 2 años vamos a celebrar los 70 años del nacimiento del gremio aquí en nuestra región. El gremio es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter empresarial. Representa la cadena de valor de la construcción, desde empresas de diseño, estructuradores, promotores, constructores, interventores, la parte técnica completa y proveedores de insumos y materiales de construcción, fabricantes, toda esa parte complementaria de servicios, maquinaria, equipo, insumos y materiales, financiadores del sector, o sea, entidades bancarias, casi que todos los bancos que tienen
áreas o vicepresidencias de crédito constructor y crédito hipotecario son afiliados al gremio, y muchas instituciones relacionadas con el tema de vivienda. El foco del sector es las edificaciones en general. El 80% de las edificaciones son vivienda, que por eso es lo que más se habla es de vivienda, pero es porque es el 80% de las edificaciones en una sociedad, e infraestructura urbana. También nos interesa la infraestructura gruesa, los puertos, los aeropuertos, los túneles, las vías, porque acercan los territorios, abren nuevas zonas de desarrollo. El puerto de Urabá, con las vías y con el túnel del Toyo, va a transformar esa zona en 10 años de 600.000 a 1 millón de habitantes. O sea, tenemos un reto a partir de esas obras importantes que van a cambiar la logística, el mapa logístico del país, y que va a acercar la logística de importación y exportación, recortando 350 kilómetros en recorrido de camiones y de vehículos a la carga que entra o que sale del Valle de Aburrá, del eje cafetero o de Bogotá y Cundinamarca. O sea, el 60% del PIB del país se va a beneficiar con un recorte de 350 kilómetros. Eso es como si le quitaran un arancel del 22% en todos los países del mundo del norte. Eso cambia la eficiencia. Increíble. Y algunos productos que hoy no son exportadores, lo hacíamos el ejercicio con una empresa de prefabricados en el gremio, jamás se le había ocurrido exportar. Y con las líneas del metro de Panamá, ahora hablabas de Panamá tan interesante, se generan millones de consumos de prefabricados y ellos no tienen básicamente esa industria. Ese producto no podía salir de acá porque es más pesado, vale más el transporte que el producto. Pues con el puerto pasa a ser competitivo. Podríamos exportar desde aquí el Valle de Aburrá a adoquines a Centroamérica. Es de esa magnitud lo que cambia el panorama. Entonces, no, estamos en un momento de mucho cambio, de mucha transformación, y a nivel de Antioquia hay un desarrollo también no solo en Medellín o el Valle de Aburrá, sino en las subregiones del departamento, no solo el Urabá, el suroeste antioqueño, el nordeste. En general, con todas estas vías y nuevas obras, se abren unos frentes de inversión y de oportunidades. Hoy tenemos más de 30 hoteles en construcción. Nuestra región es atractiva y, por ejemplo, permanentemente nosotros estamos recibiendo visitantes y comisiones internacionales que tienen y nos permiten sacar una conclusión. En el mundo hay más plata que proyectos. Y están viendo a Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia en general como una zona atractiva para invertir. Desde montar una clínica, un hotel, un centro logístico, una gran bodega de distribución para América Latina, no solo para Colombia, de ampliación de aeropuertos, de traer nuevas aerolíneas, de hacer hub de mantenimiento, de montar fábricas de empresas de vacunas, de todo tipo. En ese sentido, de montar parques de diversiones que muevan 1 millón de personas al año, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y tratamos de hacerlo en alianza público-privada, es las necesidades y las oportunidades, volverlas proyectos, para que eso sea como una antena que atraiga esa inversión, porque los inversionistas están buscando oportunidades, pero no con ideas o sueños y temas crudos, sino y tienen los proyectos listos, o quién tiene los proyectos. Entonces, el que los tenga, esté más avanzado en estudios y en esa identificación, está hecho. Y de verdad que la cantidad de personas que vienen, ¿por qué vienen tantas personas a Medellín de afuera? Pues lo que contabas en los aviones, por muchos motivos. Entonces, uno, por turismo. Segundo, hay un turismo de eventos y convenciones. O sea, tenemos una ciudad de eventos y convenciones. Y de conciertos, y la vamos a reforzar con la Arena Primavera, que vamos a tener más de 75 o 100 conciertos al año. Entonces, los conciertos nos traen. Somos una ciudad reconocida a nivel mundial como la meca de la música urbana. Aquí hay estudios que se los quisieran tener en Miami, en la ciudad de Medellín. Y vienen músicos de todas partes del mundo a ensayar, a componer, a buscar esa creatividad, etc. Entonces, el tema de recreativo, de turismo, de negocios y de ferias. Nosotros hacemos Expo Camacol cada 2 años y ocupamos todas las áreas de Plaza Mayor. Nosotros tenemos reservado hasta el 2040 Camacol Antioquia, Plaza Mayor. Todas las áreas actuales y futuras.
La ciudad necesita más áreas. Estamos proponiendo unas figuras para crecer el recinto ferial. Y no hay, si usted va a reservar un fin de semana de aquí a 1 o 2 años, no hay un fin de semana disponible en Plaza Mayor. Entonces ese turismo de negocios, de convenciones, de eventos y de ferias, normalmente la gente viene y queda tan antojada que dice, después voy a venir de vacaciones y con la familia, y muchos de ellos cumplen. Entonces todo eso es muy importante. Aquí hay mucha gente que está estudiando de Armenia, de Pereira, de Manizales, de Sincelejo, de Montería, de Valledupar, de otras ciudades del país. Entonces hay mucho estudiante que ocupa habitaciones residenciales porque está estudiando. Aquí hay mucha industria de todo tipo. Y el conglomerado público de Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia es muy atractivo. Entonces aquí hay mucho consultor que viene a EPM, al área metropolitana, a la alcaldía, a la gobernación, y tienen que amanecer y ocupar hoteles, etc. Entonces todo eso nos mueve gente. La ciudad también es un referente urbano. Acabamos de tener el 10º encuentro inmobiliario internacional con cámaras de la construcción de otros países. Tuvimos 120 personas de cámaras de la construcción, empresarios de otros países, y escogieron a Medellín por ser un referente urbano. Y los mostramos en el metro, en la línea A, en la B, los llevamos en el cable a Pajarito, Nuevo Occidente, los llevamos a la UBA de Aranjuez, de Manrique también, y los llevamos a Ruta N, y después programación académica. El alcalde les contó la transformación de la ciudad. Salen enamorados de la ciudad, se vuelven embajadores, encantados de la ciudad, y es gente que no conozca el mundo, están cansados de recorrer el mundo, pero aquí sienten la energía de la gente, la amabilidad, la atención, el paisaje, la gastronomía, la calidad humana, la calidad urbana, la transformación urbana. O sea, nosotros a veces nos damos muy duro, nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero afuera nos ven con mejores ojos y creen más en nosotros, en nuestro futuro, que a veces nosotros mismos. Eso es muy cierto, ¿verdad? Que yo siempre percibo en esos viajes y cuando hablo con la gente en el exterior, los buenos ojos con los que están mirando a Medellín, Antioquia y en general a toda Colombia. Y eso desde el tema de cosas más macro, más generales, que hacen que en general Colombia y particularmente Medellín y Antioquia tengan una dinámica tan atractiva y tan interesante. Pero ¿cuál es el impacto que ya posteriormente tiene eso ya cuando nos vamos a centrar en la construcción? ¿Cuál es el impacto que tiene toda esa atención de todas estas personas por la ciudad, por querer venir a visitarla más frecuentemente, por qué no inclusive venir a alojarse acá, a quedarse acá, aprovechando el costo de vida tan bajo frente a otros referentes lugares de origen de donde vienen? ¿Qué impactos está teniendo eso y cómo también podemos aprovechar esto nosotros? Este es un podcast de inversionistas. ¿Qué mirada y qué lectura podríamos hacer de eso? Con ese panorama, las oportunidades de inversión están en todos los sectores económicos. Nos faltó el de salud. Hay mucha gente que viene aquí a hacerse tratamientos médicos, y si se tiene que quedar 15, 20 días con la familia alojada, lo consideran barato, los tratamientos médicos y las operaciones. Entonces ese tema de salud también es muy importante. Cuando decías lo de los restaurantes y el costo de vida, el cambio que yo se lo escuchaba a la gente que nos lo dice, y ellos ven dentro de la razón. Lo que aquí cuesta 100.000 pesos afuera vale $100, y lo que aquí cuesta 200.000 pesos afuera cuesta 200, pero dólares. Así es. O 250.000, allá es $250, o sea, 250.000 afuera es $1.000.000. 250 dólares. Eso es muy atractivo. ¿En qué se traduce? En que hay demanda de centros comerciales, demanda de oficinas, de consultorios, de clínicas. O hay cerca de 7 clínicas privadas y otro tanto de hospitales públicos en diseño y construcción en Antioquia. O sea, podemos hablar de 15 hospitales y clínicas con inversiones que pueden superar los de 3 a 5 billones de pesos. Vamos a arrancar un hotel con una de las 2 marcas más reconocidas en el mundo de hotelería internacional en Urabá. Qué bueno. Y entonces yo les dije, me lo tienen que mostrar para hacerles una sugerencia, porque tienen no solo los hoteles en Urabá,
atienden ejecutivos y empresarios en la semana, sino que el fin de semana pueden estar vacíos. Si ustedes ponen juegos infantiles y piscina, muchos de los ejecutivos llevan sus familias porque esa es una región que también atrae y encanta y tiene una energía enorme para que le dé una utilización los fines de semana. Entonces, en hotelería, en centros comerciales, en temas de salud, en vivienda hay necesidad de... La pirámide poblacional era que menos adultos y más jóvenes se está volviendo más cuadrada, más adultos y menos jóvenes. Entonces eso demanda más centros especializados de adultos, o sea, especializados en no solo arrendarle a jubilados y personas adultas, sino con servicios de recreación, de asistencia médica, acompañamiento, psicosocial también, con ciertas características y condiciones, no como un asilo donde se manden las personas ancianas a que pasen sus días y que la gente no los visite, sino un hotel a toda hora ocupado por personas de su misma generación que están en ese rol y sintiéndose útiles y divertidos y con actividades y todo, que es de un nivel de vida muy bueno. Y entonces los apartaestudios para las residencias estudiantiles se necesitan construir también. En el turismo hay varias características. Un turismo rentas cortas, que son normalmente menos de un mes. Normalmente esas rentas cortas están escritas al Ministerio de Turismo, se tienen que registrar, tienen que ir a registros de visitantes, facturan IVA. Rentas largas, entonces eso es más o menos el turismo recreativo. Hay un turismo más largo, nómadas digitales. En Antioquia es la región de mayor número de nómadas digitales de América Latina. Esos nómadas están entre 6, 3 y hasta 9 meses, pero en promedio 6 meses en una zona. Ellos trabajan donde tengan conectividad y facturan desde donde tengan conectividad. Y si adicionalmente todo les parece barato y bonito y bueno y cómodo y cerca, entonces por eso se amañan tanto en nuestra ciudad. Ese es otro tipo de inmuebles para renta que se necesita. Otro tipo de inmuebles, vea, como nosotros somos un mercado más o menos de 26.000 viviendas, pero solamente hemos podido construir y vender entre 16 y 18.000 por año, significa que en los últimos años, por año, hemos dejado de atender unas 7.000 unidades de vivienda nuevas al mercado. Si no hemos tenido esas unidades, la gente o compra vivienda nueva o usada, o se viene en arriendo, o aplaza la decisión de casarse, vivir juntos, etc. Hay gente que le cuenta a uno, no, está muy caro, tal cosa, estuvimos viendo, no, íbamos a casarnos, vamos a aplazar la decisión, seguimos con los papás, etc. Aplazan la decisión o en arriendo o nuevo usado. Entonces, más familias que vivían en arriendo ya vivieron en arriendo. Hoy el 42% de la población de Antioquia, de las familias, viven en arriendo. ¿Qué significa? De cada 100 unidades de vivienda nueva que hagamos en el mercado, se necesita entre 40 y 42% que sean comprados por inversionistas que estén dispuestos a colocarlas al mercado para arrendar, porque hay un 40% de familias que necesitan esas viviendas para tomarlas en arriendo. Y también ahí surge una figura que apenas vamos a empezar a ver esos tipos de proyectos que existe en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Argentina, en México, los multifamily. Se construye un complejo entero, pero ahí no se vende una sola unidad. El dueño es un grupo de inversionistas o un fondo que compra, o le digo, vea, yo le compro el edificio con todas las unidades si usted me lo entrega con arriendos mínimo a 2 o 3 años. Que ya esté colocado 2 o 3 años, yo le compro todo ese proyecto. Y porque mi negocio es administrar los inmuebles en arriendo, y entonces alquilo las lavadoras y alquilo muchos de los elementos que van a necesitar, o les vendemos los servicios de aseo como si fuera un hotel, pero es cada 2 o 3 veces a la semana, y se me va valorizando el inmueble. Eso es el multifamily. Complejos enteros donde todos los que viven allí, no ninguno es propietario, sino que todos son viviendas alquiladas. Entonces, como ha subido tanto el porcentaje de familias que viven arriendo, se necesita un número alto de porcentaje de inversionistas para colocar en arriendo. Entonces, en todos esos nichos que estamos hablando,
son nichos de oportunidad. Al lado de todos esos equipamientos, al lado de la reforma que vamos a tener del estadio, al lado de todos esos escenarios deportivos del Juan Pablo II, al lado de la Arena Primavera, al lado de esas clínicas que estamos hablando, se necesitan viviendas para arrendar, porque vivienda en renta de diferentes modalidades, porque todos los usuarios que van a un concierto o se van a hacer operar o van a estar en una competición deportiva necesitan estar alojados. Y si tenemos el alojamiento cerquita a todos esos equipamientos, no solo la oportunidad está en la construcción de esos equipamientos o edificaciones con usos especializados, sino en la vivienda que atiende a los usuarios que usan esos equipamientos. O sea que definitivamente es un círculo virtuoso donde genera una dinámica económica, preventas, inversiones, licencias de construcción, inicio de obra, mover maquinaria, equipo, transporte, insumos de construcción. Esas nuevas unidades construidas se vuelven nuevo impuesto predial para los municipios, nuevo impuesto predial da capacidad para que inviertan en lo público, se genera empleo, celadores por cada uno de los proyectos, quien hace la dotación de todos esos inmuebles, no solo la parte constructiva, sino la dotación siguiente. El sector atiende necesidades de la población de los diferentes usos, pero cuando el sector actúa, se mueve toda la economía y se mueve la sociedad y se mueve el país. Súper. Escuchándote, observo que, por ejemplo, particularmente aquí en Medellín, Antioquia, hay una gran inercia de evolución, de transformación. Cada vez las cosas se ponen mejor, cada vez más personas quieren vivir acá, cada vez más personas quieren de alguna forma conocer la ciudad, repetir y volver y estar. Y eso lo que hace o se ve traducido es una gran demanda, ¿cierto? En una gran demanda de personas alojarse acá por corto, mediano o largo plazo. Y esa es una de las características que de alguna forma a nosotros como inversionistas nos interesa mucho, el hecho de que haya una gran demanda creciente, ya sea porque estamos comprando inmuebles, esos inmuebles posteriormente los vamos a poner a rentar, eventualmente vamos a poderlos rentar de pronto un poco más alto de acuerdo a esa demanda, o si vamos a vender los inmuebles en los que invertimos, posiblemente vamos a encontrar más apetito y más deseo de personas para comprarlos a unos precios un poco más elevados que nos permita a nosotros generar unas ganancias. Todo eso también me da pie para hacerte una pregunta que realmente debes estar ya curtido respondiéndola, pero igual no quiero dejar desaprovechar esta oportunidad, y es que cuando mencionabas que ahorita las personas cuando dicen, mira, no, es que el valor del metro cuadrado que está muy alto, que increíble, que mira que está en esto, algunas personas en medio de su desconocimiento se atreven a hablar de que hay una burbuja inmobiliaria. Cuéntanos por qué no hay una burbuja inmobiliaria, Eduardo. Juan, esa pregunta es muy buena porque está asociada a la demanda. Así es. Hay burbuja cuando se construye más de lo que se demanda y lo que demanda el mercado. Hay burbuja cuando el precio no obedece a factores reales, sino a un crecimiento especulativo. Y hay burbuja cuando la mayoría de los que compran son inversionistas solo para revender y no para tener un inmueble que le rente en el tiempo. Ninguna de esas tres características se da en el mercado nuestro. ¿Por qué? Porque hay que analizar la demanda. Nosotros tenemos en el país una demanda de cerca de 2 millones de viviendas, solo déficit cuantitativo. Con el cualitativo eso se sube a cerca de 5 millones de unidades de vivienda. Cuantitativo es cantidad de viviendas que se necesitan. Cualitativo es la calidad, que es susceptible de mejora o mejoramiento de las unidades. En Antioquia esa cifra pasa de 200.000 unidades, cerca de 150.000 cuantitativo, y se sube a 400.000 aproximadamente con el cualitativo. Pero cuando decimos 150.000, estamos perdidos, porque solo al ver los bordes de la ciudad que se han construido informal e ilegalmente, sin pedir permiso, porque la vivienda que no resolvamos como sociedad, la gente la resuelve de su forma. Casi que es evidencia que son más miles de viviendas las que se necesitan. Entonces, no solo tenemos un déficit acumulado grande, entonces, frente a partamos de la cifra más chiquita, 150.000 viviendas se necesitan. Y estamos construyendo, este año iniciamos 18.000 viviendas en Antioquia. No llegamos a las 20.000. Vamos a pasar a las 21.000 vendidas, pero iniciadas su construcción unas 18, máximo 20.000. En clase de discusión, para redondear cifras, hablemos que cuando se necesitan 150.000, vamos a construir este año
20.000. Pero ese no es el problema. No estamos arañando el déficit acumulado, menos el de nuevos hogares, porque cada año en el país se conforman más de 300.000 nuevos hogares. Solo en Antioquia, con el 14% de la población del país que somos, se crean cerca de 38.000 nuevos hogares que salen a demandar vivienda. Estamos haciendo la mitad. O sea, no estamos atendiendo ni la mitad de los nuevos hogares que demandan vivienda, o sea, menos arañando el déficit. O sea que uno debe hacer una inversión en un sector que tenga mercado, que tenga rotación y que tenga futuro. Pues en el sector inmobiliario de la construcción lo tienen asegurado, no solo en vivienda, sino en los usos complementarios. Precisamente porque estamos aún en un año donde empezamos ya una recuperación después de 3 años de caída por todas las circunstancias de desconfianza país, de políticas erróneas y del gobierno nacional, acabar con el programa Mi Casa Ya, etcétera. Hay regiones como Antioquia y Medellín que se percibe una confianza distinta. De hecho, FEDesarrollo dice que somos una de las regiones que más ha crecido y que hay más ánimo de invertir en vivienda, porque eso es un símbolo de confianza. Entonces, tenemos un mercado en donde no estamos atendiendo ni la mitad de los nuevos hogares y no atendiendo el déficit acumulado. Eso significa que entonces estamos con un mercado todavía por atender muy grande y que el que compre para vivir o por usar el inmueble cuando es distinto a la vivienda o por inversión, tiene ese mercado de compradores futuros garantizado, asegurado, y por cada unidad tiene por ahí 5 a 10 clientes que le van a demandar ese inmueble. Entonces es muy importante comprar en un sector o invertir. Una buena inversión es en un sector donde va a tener rotación, mercado y mercado futuro y compradores. El sector de la construcción lo tienen asegurado. Porque aunque ha bajado el número de personas por familia, no ha bajado el número de hogares. De hecho, han bajado el número de personas por familia, pero han crecido los hogares y la tendencia a seguir, porque los jóvenes cada vez se van más rápido de los hogares a crear sus nuevos hogares, se van más rápido de los hogares de su papá y mamá a crear nuevos hogares, muchos de ellos unipersonales, pero son hogares unipersonales que necesitan un sitio donde vivir y una vivienda. Entonces no, hay mercado para rato y no hay el más mínimo asomo de burbuja en el sector en el país. Por el contrario, antes hay que aumentar la escala de producción para atender la demanda de nuevos hogares y arañar el déficit acumulado. Muy importante lo que decís. Yo le agregaría un último factor que quiero también que tú me ayudes a complementar eso, y es que el sector construcción tiene un gran compromiso y es uno de los grandes dinamizadores de lo que es el PIB que se genera en Antioquia, en Colombia. Y algunas personas, a mi manera de ver, de una manera de pronto un poco injusta, después de que pasó pandemia, después de que se tuvo ese gran aumento en el costo de los materiales, las tasas de inflación como crecieron, el salario mínimo como se disparó, dejando sorprendido a todo el mundo porque nadie esperaba ese aumento de salarios mínimos. Muchos constructores sufrieron todas esas consecuencias y en algún momento tuvieron que replantear algunos proyectos o dar más plazo, solicitar más plazo, tratar de solventar esa situación que pues, de alguna forma no tenían prevista, y algunas personas se incomodaron ante de pronto esas demoras para entregar. Algunos proyectos pues, desafortunadamente no pudieron materializarse, pero yo sí siento que al constructor le tocó bailar con la más fea durante estos últimos 4 o 5 años. Muchos constructores tuvieron la capacidad de sacar adelante sus proyectos asumiendo toda esa gran cantidad de sobrecostos, de imprevistos. Muchos se fueron inclusive a pérdida, otros desafortunadamente no fueron capaces de salvar los proyectos. Me gustaría que les dieras un poquitico de contexto lo que pasó con el costo de los materiales, la subida de los salarios mínimos, los problemas logísticos, porque de alguna forma creo que hay que ser justo con el sector de la construcción y esto puede haber sido mucho más grande, pero si no tuviéramos un sector construcción fuerte, comprometido, realmente lo que hubiera pasado finalmente hubiera sido mucho más grave. Sí, Juan, eso es muy importante. Es muy importante que la gente sepa y conozca qué pasó para resumir estos últimos años. La pandemia es una situación que nos cogió a todos de sorpresa y no se había dado en el mundo, sino por allá en la gripa española del año 1918. O sea,
100 años o 102 años después, con un impacto en todas las actividades de la economía y de la sociedad en el mundo. Recuerden que nos mandaron para la casa, estuvimos encerrados y empezara progresivamente los sectores económicos. El primer sector que empezó a trabajar en obra fue el sector de la construcción. O sea, la reactivación de la economía con los programas de cumplimiento de protocolos de seguridad, etcétera, fue el sector de la construcción, para que las obras no se paralizaran. Pero el efecto que tuvimos fue en otros componentes. Digamos, para poner un ejemplo, usted puede reemplazar muchos elementos de una vivienda, pero el acero y el cemento no lo puede reemplazar. Hasta hoy la tecnología no lo puede reemplazar, excepto que sea una estructura no muy alta en temas metálicos, pero el 90% de nuestras construcciones son con cemento y con acero. Colombia no produce el 1% del acero mundial. Y cerca de la mitad del acero que consume el país hay que importarlo. Si Colombia no produce el 1% del acero mundial, Colombia no pone el precio mundial del acero, lo coloca en el mercado internacional. Y en la pandemia se cerraron siderúrgicas en el mundo porque el mundo se paralizó, se quebraron siderúrgicas, unas se cerraron del todo, otras se fueron compradas por otras en el mundo, no en Colombia, y el acero tuvo incrementos hasta de más del 100%, y ese tiene un peso gigantesco en una obra de construcción. Adicionalmente, los insumos y materiales, entre ellos, hubo momentos en donde en la China hubo 700 barcos frenados en Shanghái, porque la meta de ellos era 0 contagios. Y si había un contagio en un barco, y en ese momento había 600 barcos, se paraban los 600 barcos, porque podía haber un riesgo que ese contagio se pasara a otro barco y eso se moviera. Entonces tuvimos problemas logísticos y tuvimos paros y tuvimos bloqueos por una protesta social porque eso nos afectó absolutamente a todos. Todas esas demoras y retrasos e incumplimientos que se dieron en los insumos, en las obras. Súmele el tema de los permisos y los trámites. El Estado y los funcionarios públicos estaban trabajando desde la casa. El sector privado autoriza y se conecta desde la casa y se mueve muy rápido. En el sector público todo es más complicado porque es más lento, porque es muy regulado. Los funcionarios no podían llevar los computadores para la casa, no podían desde la casa estar conectados tomando decisiones. Entonces los permisos de construcción, los trámites, todo se demoró muchísimo. Entonces es un reglamento de propiedad horizontal en una oficina de registro que se podía demorar una semana, pasaban a demorarse 5 o 6 meses. Entonces todos los trámites del sector y la construcción y los insumos se dispararon, todo eso, y cuando las cosas se demoran, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo y la obra no se hace en este tiempo que estaba previsto, sino más, se disparan los costos administrativos, porque pasa de un año a otro, se incrementan los salarios, se incrementan los costos financieros y subió la inflación en el país. Y si usted era constructor, tenía un crédito constructor al 14% que lo había hecho, lo había presupuestado en su estructura de costos y terminó pagando un costo financiero del 20-22%. Ese solo margen adicional del costo financiero se le comió la utilidad y los honorarios y algún margen de imprevistos. Muchos proyectos perdieron. Muchas empresas, las más grandes, pudieron, aquí lo que estaba ya ganando, suplo con eso lo que perdí en otros, y en otros dijeron, perdimos estos 2 o 3 años, pero como nosotros venimos desde hace 30 y vamos para otros 50 años de construcción, ahí tendremos décadas para recuperarlo. Muchas empresas, todos los proyectos tuvieron alguna afectación, pero de 400 proyectos en el mercado, cerca de 70 tuvieron algún grado de demora significativa, de más de 6 meses a más de 1 año, y algunos pocos que también con mucho dolor porque afecta la confianza en el mercado, porque se le incumple a la gente, porque había empresas que tenían toda la trayectoria, tuvieron dificultades grandes y apenas en algunos casos se están logrando recomponer, buscando aliados que otro constructor termine el proyecto, refinanciando el proyecto, haciendo maromas. Se hicieron muchas maromas para que pudiera el sector sobrevivir, pero creo que ya vamos saliendo a flote y superando esta dificultad y generando un aprendizaje también, como cuando la crisis del UPAC y esta crisis de la pandemia, siempre hay aprendizajes para tratar de que
una circunstancia como esas de tanta magnitud imprevista no vuelva a afectar las condiciones de mercado y sobre todo proteger la confianza de los compradores. Claro. Y yo también rescato algo desde el punto de vista de pues que a nosotros particularmente como inversionistas nos llama mucho la atención, y es que el activo predominante, que son el precio de las viviendas, permaneció inmune a esa situación. Las viviendas se continuaron valorizando, siguieron cogiendo precio, y realmente no ve uno un escenario ahorita, por lo menos en el mediano corto plazo, en el que las viviendas desaceleren su aumento de precios y posteriormente nos pueda de pronto afectar de alguna manera. Y creo que el sector, de alguna forma, para nosotros como los inversionistas, seguimos estando seguros, tranquilos, invirtiendo en vivienda, porque es una necesidad básica que finalmente todos tenemos. Y bueno, yo creo que la pandemia fue una prueba de ello para nosotros como inversionistas. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos ya cortos de tiempo para tocar otros temas que seguramente en otra invitación compartiremos contigo. Y gracias por aceptar la invitación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan, y un saludo muy especial a todos los amigos inversionistas. Muchas gracias, Eduardo.